Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para saber evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo una persona que aquellos que nos acompañan desde los comienzos del programa seguramente se recordarán. Nuestra coordinadora de la Unidad de Tecnología de la Construcción y Sustentabilidad, la arquitecta Pilarín Ferrer Vizcasilla. Saludos, Pilarín. Saludos a todos. Gracias por la invitación y muy emocionada de estar aquí nuevamente. Qué bueno, Pilarín. Te tuvimos hace unas semanas atrás con motivo de la Semana de la Mujer Trabajadora y celebrando las arquitectas que tenemos en nuestra escuela. Tú eres una de ellas, destacadísimas profesionales que ciertamente engalanan la arquitectura en Puerto Rico. Pero hoy te tenemos para un tema diferente. Hace semanas ya que venimos discutiendo en este programa la arquitectura de principios del siglo XX y algunas de las figuras más importantes de aquella arquitectura en el mundo entero, pero últimamente estábamos hablando ya de esas figuras aquí en Puerto Rico. Y hoy nos toca discutir una figura adicional que me llega a mí bien de cerca, porque es el socio fundador de la firma de la que soy socio en la actualidad. Estamos hablando del arquitecto Joseph O'Kelly. Y te he pedido, Pilarín, que nos acompañes en este recorrido histórico de la vida de este gran arquitecto que hace unas importantísimas aportaciones al patrimonio construido de Puerto Rico, y que estoy seguro tú nos ayudarás a compartir. O sea que sin más, porque sabemos que este programa, el tiempo se va volando, te pido por favor que nos lleves por ese recorrido por la vida y obra de este arquitecto, el arquitecto Joseph O'Kelly. Si me permiten, voy a acompañar tu descripción con unas imágenes que hemos podido recoger. Adelante, Pilar. Gracias. Como bien dijiste, el arquitecto Joseph O'Kelly fue una figura trascendental en la arquitectura de Puerto Rico del siglo pasado, sobre todo de principio. Él nace en el 1890 en la ciudad de Nueva York, padre americano, norteamericano y madre puertorriqueña, curiosamente. Estudia en la Universidad de Pensilvania y termina su grado de arquitectura en Drexel Institute. En el 1914 se dedica al diseño de aviones en Long Island, y del 1915 al 1921 trabaja como arquitecto en la ciudad de Nueva York. Tengo que hacer un paréntesis aquí para decir que el arquitecto Joseph O'Kelly es hijo de una familia acomodada. El padre de él tenía líneas de naviera, y eso le permite al arquitecto viajar extensamente. Quisiera también hacer un caveat de que mucha de la información que estoy compartiendo hoy con ustedes la tenemos de una entrevista que le hiciera el arquitecto Efraín Pérez Chani en la revista Urbe en el 1965, 5 años antes de que el arquitecto falleciera. Pues bueno, el arquitecto, como les dije, del 1915 al 21 trabaja en la ciudad de Nueva York. 1921 a 22 se muda a Ciudad de México, y allí por un año monta una firma de arquitectura que se llamaba Arozarena y O'Kelly. Eso duró muy poco, y en 1922 regresa a la ciudad de Nueva York. Estando reunido con otros colegas arquitectos, posiblemente
del American Institute of Architects, ve un tablero que dice que están buscando en Puerto Rico, el Departamento del Interior, 3 arquitectos jóvenes. Y él solicita entrevista para ese momento. Lo entrevistan en la ciudad de Nueva York el arquitecto Jorge Ramírez de Arellano y el arquitecto Rafael Carmuega. Y él hace la entrevista en español, con todo ese apellido O'Kelly, él hace en perfecto español y sin acento. Él dice en aquella entrevista de 1965 que él cree que es eso parte de lo que los arquitectos que le entrevistan los motiva a contratarlo para el trabajo en Puerto Rico. Pues en 1900... Es curioso, si me permites un momentito, Sí. Pilar, es curioso porque cuando estuvimos hablando hace unos días del arquitecto Pedro Alfonso de Castro y Bezosa, precisamente es en esa misma época y bajo esa misma motivación y de esa misma manera que Pedro de Castro llega a Puerto Rico. O sea que estamos hablando de una misma generación de arquitectos que está atraída por esas obras que ocurren en Puerto Rico al comienzo del siglo XX, parte de la transición de una metrópoli, de la metrópoli española a los Estados Unidos, y que provoca la construcción de una serie de edificios interesantísimos que ocupa a este nuevo talento, a estos arquitectos jóvenes, y que llegan a Puerto Rico con ese motivo. O sea que es curiosísimo, pero adelante, por favor. Seguro, esas obras, imagínense, ¿qué obras eran esas? La Universidad de Puerto Rico, muchos de sus edificios, el Capitolio de Puerto Rico, una de las obras más grandes, más insignes que tenemos, ¿verdad? Históricas acá en Puerto Rico, el Presidio. Estoy mostrando unas vistas del Capitolio durante la construcción que aquí yo estoy seguro que los que nos están viendo por YouTube les debe estar interesantísimo. La gráfica tan tremenda. Así que la motivación era buenísima porque eran obras todas de una gran magnitud las que se iban a hacer. El Capitolio que hoy conocemos, el que estamos viendo aquí en las imágenes, no fue el Capitolio que se diseñó originalmente, es el Capitolio que es el producto de estas mentes puertorriqueñas. Es el producto de Carmuega porque ahí trabajó mucha gente. Trabajó Carmuega, trabajó Pedro Adolfo de Castro, trabajaron otros insignes arquitectos del momento en esa obra. Así que viene O'Kelly a Puerto Rico, está trabajando aquí en obras de gobierno hasta 1931. Y entre esas obras, pues tenemos aquí el Medical Arts Building que estamos viendo en pantalla. Esto está en Puerta de Tierra. Muchos de los que nos están viendo deben de poder reconocer este edificio. Y es curioso, cuando lo veo, reconozco detalles en la coronación del edificio y obviamente en este revival español que es similar a la Escuela de Medicina Tropical, y muchos detalles que ocurren también y que podemos reconocer en los edificios más antiguos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Sí, qué bueno que lo mencionas porque yo creo que hay que destacar una cosa muy particular de este momento, un asunto muy particular, y es que había mucha colaboración entre los arquitectos. Era un Puerto Rico emergente, un Puerto Rico que se estaba dejando conocer al mundo, y Carmuega, Pedro de Castro, Roldán y otros arquitectos del momento, ¿verdad? Trabajan juntos en las obras. Algunos diseñan, otros son, en el ejemplo de medicina tropical, el arquitecto Kelly es el gerente de proyecto, pero en el Capitolio es el diseñador de una de las partes interiores del proyecto, además de ser gerente del proyecto. O sea que había mucha camaradería y mucha colaboración entre estas personas nuevas, ¿verdad? Qué interesante, era como una gran firma de arquitectura. Aquí podemos ver la propuesta de O'Kelly para la torre de la universidad. Obviamente esto nunca se llega a construir, esta no es la propuesta que se construye. Conocemos que se construye la de Pedro de Castro, pero aquí esta es la propuesta de O'Kelly. O sea que vemos cómo todos estaban trabajando en proyectos similares. Sí, y si nos ubicamos un momento en esa época, estaba el Ateneo construyéndose por otros arquitectos, estaba Casa España de Pedro de Castro, o sea que había mucha obra y mucha efervescencia, ¿verdad? De arquitectura monumental, si queremos decir, en ese momento. Sí, yo había en el programa anterior había dicho que el siglo XX en Puerto Rico es un siglo de transformación, tiene dos
periodos claramente definidos. Este primer periodo, esta primera mitad, con el cambio de hegemonía de España a Estados Unidos, donde se construyen mucha obra pública, muchas escuelas, muchos hospitales, muchos edificios públicos. Y la segunda mitad, que es obviamente a partir de finales de los años 40, particularmente a partir del 1949, que se inaugura el Caribe Hilton, donde es el momento de la modernidad en Puerto Rico, y entonces es una segunda época de un segundo grupo de arquitectos, y la firma de O'Kelly Méndez Brunner, que hoy que hoy es Méndez Brunner Vadillo, vive esas dos épocas, porque vive con O'Kelly, el socio fundador, la primera mitad, y con Brunner, la segunda mitad, la mitad del modernismo. O sea que es interesante. Pero adelante, que no te quiero interrumpir más. No, no. Así que nada, vemos aquí estos edificios de gobierno que eran los primeros proyectos que el Departamento de Interior tenía. Aquí estamos viendo la Escuela de Lares. Esta sí es obra del arquitecto O'Kelly. Esta es obra completa, se entiende que es de su autoría. Pero podemos reconocer muchos detalles. Mira la entrada, como es la de la universidad, se parece a la universidad, a la Coronación, como se parece a los edificios anteriores. O sea que es muy, muy, muy parecido. Muy parecida. Tengo que decir que no la conozco, pero desde que me puse a hacer esta investigación estoy ansiosa de ver si el edificio está como se diseñó originalmente. Así que tenemos también, me parece que la fachada del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico. Completamente diferente ya. ¿Verdad? Aquí ya estamos hablando de un art modern, un momento posterior, una cosa completamente diferente. Abandona obviamente el vocabulario revival español. Es muy, muy interesante. También tenemos, me parece que Escuela de Medicina Tropical, perdona, que no estoy segura de todo. Ok, muy importante. Esta tienda es la tienda Klein's New York Department Store. Esta tienda es diseño del arquitecto Kelly totalmente. Es en el viejo San Juan. Yo creo que todo el mundo la tiene ubicada. Y se construye y diseña en 1931. En la investigación que hice mencionan, estamos hablando ya después de la Gran Depresión, ¿verdad? Es el único edificio que se construyó en Puerto Rico ese año. Esta tienda que estamos viendo aquí. Es curioso, para ubicar a los que nos están oyendo y que de seguro han visto esta tienda y los que nos están viendo a través de las redes sociales, esto queda frente por frente a la Plaza de Armas y casi cruzando la calle con el Departamento de Estado. Allá en el fondo podemos ver lo que es la fachada de la Casa Alcaldía de San Juan. O sea que yo creo que todo el mundo debe reconocerlo. Es un fabuloso edificio. Me parece que ahora están considerando convertirlo en hotel o algo de eso. Me parece que hay un me parece que sí. Este diseño yo creo que, y aquí estoy especulando, pero creo que no me equivoco, yo creo que fue trascendental en la vida del arquitecto O'Kelly porque ahí él deja de trabajar con el gobierno y empieza a trabajar con la Puerto Rico Reconstruction Administration y con la Federal Housing Administration. Entonces ya viene a otra etapa de gobierno, no tanto con el gobierno local, pero con el gobierno federal. En ese tiempo, pues trabaja desde 1931 hasta el 1946, donde su vida también toma un nuevo giro. Pero vamos a ver las próximas imágenes que tenemos acá. Tenemos unas imágenes de unas iglesias de mucha, mucha importancia, pero puedes entrar en ellas. Ok, pues miren, señores, aquí vamos a ver dos imágenes. Esta es la Iglesia Sagrado Corazón en la avenida Ponce de León en Santurce. Esta iglesia, él somete a fue un concurso, él somete a su primera idea de concurso cuando el concurso sale, que es en 1928. O sea que miren cómo estamos brincando un poquito para atrás y un poquito para el frente. Pero la iglesia se construye en 1940. ¿Qué sucede? Ese concurso no lo gana el arquitecto O'Kelly, lo gana el arquitecto Antonín Nekodoma, que es un arquitecto checoslovaco que también se mudó a Puerto Rico. Hemos hablado en programas anteriores de Antonín Nekodoma. Yo estoy seguro que los que nos están escuchando, si nos han seguido en programas anteriores, deben de estar más o menos ubicados. O sea, pero para ir por paso, lo que tú me quieres decir es que la competencia ocurrió mucho, mucho antes de que el proyecto se otorgara, que la competencia la ganó en realidad Nekodoma, pero para el momento en que viene a otorgarse y a construir y proceder el proyecto, ¿qué es lo que sucede entonces?
Ok, pues suceden dos cosas curiosas. La primera es que se hacen los planos completos del diseño del arquitecto Nicodoma, pero son tan y tan caros que la iglesia no se logra construir, a pesar de que se había completado todo el diseño. Sin embargo, sucede otra cosa, y es que el arquitecto Nicodoma fallece. Y entonces le pide la diócesis de San Juan al arquitecto O'Kelly que por favor regrese a su diseño y que ese es el diseño que quieren construir. Quisiera hacer un paralelismo aquí porque la propuesta de Nicodoma es una iglesia gótica que se parece mucho a la iglesita de Lourdes que se encuentra en Miramar, y la iglesia del arquitecto O'Kelly, quizás influenciado por sus viajes por Estados Unidos, es una iglesia al estilo, lo que le llaman el mission style, el estilo de las misiones californianas. Y ese es el diseño que entonces sí acoge la diócesis, cumple con presupuesto, cumple con el tiempo y es la iglesia que hoy conocemos. Así que aunque Sí, yo creo que podemos ubicar en el estilo neogótico a los que nos están escuchando, que no necesariamente todos tienen entrenamiento en arquitectura. La iglesia de Lourdes, para aquellos que no están claros, queda en la esquina de la avenida Ponce de León con la avenida Miramar, si mal no recuerdo. Es una pequeña capilla que es una belleza en estilo neogótico. Parece piedra, en realidad es cemento, pero parece piedra, es muy bonito. Y Nicodoma tiene un proyecto en Ponce, que es el templo episcopal, ¿no? Es el templo. No, es la iglesia metodista. La metodista, que es también en un estilo neogótico, en piedra. Actualmente, después del terremoto, me parece que todavía continúa cerrado, pero es un templo bellísimo. Obviamente, ese estilo aparentemente lleva consigo unos costos adicionales, es más elaborado, y quizás esos costos impidieron que pudiera, este es un templo de mucho mayor tamaño que los dos que hemos mencionado, impidieron que pudiera caer en presupuesto con aquello que tenía designado el obispado, ¿verdad? Y la iglesia Seguro. católica. Una cosa que se destaca de esta iglesia es su bóveda de medio cañón, que es grande. Es un ejercicio en arquitectura e ingeniería un poquito atrevido, ¿verdad? Para ese momento, y es una de las cosas que más distingue y característica de esta iglesia. Es un gran templo que queda en la Ponce de León, ya llegando a casi poco antes de la RH. Es un gran templo. Exactamente. Entonces tenemos la próxima iglesia, me parece que la tengo por aquí, la iglesia de Cagua. Me dice si tenemos tiempo para entrar en esta anécdota o si lo dejamos para la próxima mitad. Pues tenemos unos minutos, sí. No sé qué Ok, tan largo es la pues anécdota, miren, pero tenemos señores, unos minutos. pues miren lo que sucede. Cuando el arquitecto Kelly no es favorecido con su diseño de 1928 para la iglesia del Sagrado Corazón de Santurce, somete el mismo diseño para otro concurso, que es la iglesia de Cagua. Y entonces el obispo de Caguas, ese concurso estuvo como decimos aquí, puesto en remojo un tiempo, y resultan dos ganadores. Hay un empate en la votación. Uno es el arquitecto Joseph O'Kelly y el otro es el arquitecto Pedro Méndez. ¿Quién es Pedro Méndez? Para que se ubiquen. Pedro Méndez, no sé si lo han hablado allá, es el arquitecto del edificio Miami en Condado, para que todo el mundo se ubique, ¿verdad? Yo creo que ese edificio todo el mundo lo tiene en su radar. Y no se podían decidir por quién lo van a hacer. Ese conflicto duró años. Duró años hasta el punto que el obispado le dice a los dos arquitectos que entre los dos diseñen un templo. Y es este templo, este primer proyecto, el primer proyecto de la firma de O'Kelly Méndez, cuando entonces el arquitecto O'Kelly se une al ingeniero Rafael M. Méndez, ingeniero civil estructural, y forman la firma desde el 1946. Pero no entiendo, pero Pedro Méndez, ¿a qué viene Pedro Méndez en todo esto? Pedro Méndez también resulta ganador, hay un empate. Sí, pero este diseño finalmente es de O'Kelly. Este diseño, según la historia, es de ambos, pero la firma que logra hacerlo es la firma de O'Kelly Méndez. Este es un gran templo que queda frente a la plaza de recreo de Caguas, y ciertamente lo único que tenemos es un dibujo, pero el templo existe, y yo invito a todos que vayan y lo vean.
Es una catedral impresionante, uno de los mejores templos en Puerto Rico. Sin más, Pilarín, se nos acabó la mitad, esta primera mitad acerca del arquitecto Joseph O'Kelly, pero volvemos en unos minutos, no se retire nadie. Esto es arquitectura en blanco y negro. Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Y ahora, además de podernos escuchar por radio, podrán conectarse a través de las redes sociales, particularmente a través de YouTube, y poder vernos por sus computadoras. Nuevamente, como les deseé en un comienzo, espero que se encuentren bien y en salud. Y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad continúa conmigo nuestra coordinadora de la Unidad de Tecnologías de la Construcción y Sustentabilidad, la arquitecta profesora Pilarín Ferrer Vizcasilla. Pilarín, gracias por continuar con nosotros. Seguro. Pilarín, en esta ocasión, en la primera mitad, estuvimos hablando de una de las grandes figuras de la arquitectura, particularmente de la primera mitad del siglo XX, el arquitecto Joseph O'Kelly. Nos estuviste compartiendo datos interesantísimos acerca de la vida de este gran arquitecto, una persona muy talentosa, que llega a Puerto Rico de madre puertorriqueña, pero americano, nacido en los Estados Unidos, llega a Puerto Rico precisamente por un llamado para participar en una serie de proyectos de mucha envergadura que ocurrieron en Puerto Rico en esa primera mitad del siglo. De hecho, lo dije en mi intervención anterior y lo dije en un programa anterior, Puerto Rico en el siglo XX se divide en dos momentos importantes para la arquitectura y para la historia. Uno, la transición de la dominación española a la dominación de los Estados Unidos, donde ocurre en esa primera mitad un montón de construcción de proyectos de gran envergadura, escuelas, hospitales, edificios públicos. Y luego en la segunda mitad, obviamente, con la adquisición de algún grado de soberanía propia, Puerto Rico adopta el movimiento moderno que lo hemos discutido ampliamente y entra en juego una segunda generación de arquitectos. Pero en esta primera mitad, Joseph O'Kelly es uno de los grandes arquitectos de esa primera mitad del siglo XX. Y nos estuviste compartiendo que él llega a Puerto Rico para estos proyectos, particularmente para el proyecto del Capitolio, para el proyecto de la Escuela Tropical, de Medicina Tropical, para el proyecto de las primeras fases de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras en aquel entonces. En fin, y estuvimos viendo unos proyectos de mucha calidad que ciertamente gran parte de la audiencia debe de reconocer como parte de su memoria, de proyectos que están en el área metropolitana de San Juan y algunos fuera de San Juan. Vimos la Escuela Superior de Lares y vimos algunas iglesias, particularmente la iglesia de Caguas. De hecho, nos quedamos en la Catedral de Caguas y nos habías contado la anécdota de que ese fue un momento de cambio del arquitecto O'Kelly, donde él deja su vida de práctica individual, deja su vida de práctica con el gobierno y luego deja su vida de práctica individual para unirse al ingeniero Rafael M. Méndez en una firma que llega hasta nuestros días, de la cual tú participas, de la cual yo participo, y que es la firma de mayor antigüedad en Puerto Rico, que es la firma hoy en día Méndez Brunner Vadillo. Entonces era O'Kelly Méndez, luego O'Kelly Méndez Brunner,
Méndez Brunner Vadillo y prontamente esperemos añadir el apellido de Ferrer. O sea que para ti, para mí, para todos los que participamos de esta firma es de gran orgullo tener como origen al arquitecto Joseph O'Kelly, que es sin duda un gran diseñador, como lo fue en su momento también el arquitecto Carl Brunner. Pilarín, entendí por tu recuento que es con la Catedral de Caguas que comienza esa nueva historia, esa nueva etapa del arquitecto Joseph O'Kelly, que hasta entonces había sido o empleado del gobierno o había hecho proyectos por su cuenta. Una etapa donde le esperan grandes proyectos y una etapa donde aparentemente él se pone de moda. Es un arquitecto que se pone de moda entre círculos muy importantes de la sociedad, y lo vamos a ver por el tipo de proyecto que comienza a hacer. Además, es un momento que yo creo que tenemos que entender que Puerto Rico está en crecimiento, es un boom que vuelve a repetirse posteriormente en los años 60, 50 y 60, pero que ocurre aquí y donde San Juan sale de sus murallas, por decirlo de alguna manera poética, empieza a ocupar nuevos territorios, empieza a ocupar el territorio de Puerta de Tierra y territorios más allá de Puerta de Tierra, como son el área del condado y el área de Miramar, que hasta entonces eran áreas no exploradas necesariamente. De hecho, si hacemos referencia a los proyectos que habíamos estado viendo, el Capitolio, medicina tropical y todo este tipo de proyectos, eran proyectos que estaban bien cerca todavía del casco antiguo de la ciudad capital, pero ya empezamos a alejarnos y es como que las áreas de nuevo desarrollo, estas nuevas familias que comienzan a tener ambiciones, aspiraciones de una vida moderna, y estamos hablando de un mundo más moderno donde O'Kelly se inserta como uno de los arquitectos del momento. Pero no quiero tomar más tiempo. Yo creo que la introducción ha sido suficientemente larga y aburrida, quizás un poco para los que nos están escuchando. O sea que, sin más nada, te doy paso, y si me lo permites, voy nuevamente a compartir algunas imágenes que van a ayudar al trayecto por el que nos vas a llevar en estos momentos. O sea que comparto ahora. Muy bien. La obra del arquitecto O'Kelly, el tema que nos ocupa hoy, es una obra que muchos de nosotros la estamos viendo a diario y no nos damos cuenta. De hecho, Porque, perdóname, antes de que continuemos, y no te quiero interrumpir más, hiciste una anécdota interesantísima de la iglesia del Sagrado Corazón en Santurce, donde él hace una propuesta que queda en segundo lugar, pero que finalmente por razones de la vida le toca proponerla, y habíamos visto también la catedral de Caguas. Pero sin más nada, te dejo saber. En esta catedral de Caguas me parece que tú habías mencionado la importancia que tiene, porque es el cambio en la vida, en la vida de él de aquí en adelante por el resto de su práctica profesional. O sea que no sé si lo podemos tomar ahí. Seguro. La Catedral de Caguas es fundamental en la vida profesional del arquitecto O'Kelly, porque es este proyecto que lo propicia a él y al ingeniero Rafael M. Méndez a montar su sociedad, lo que se conoce entonces como O'Kelly Méndez. Este proyecto de la Catedral de Caguas da pie a esta nueva sociedad, a esta nueva etapa profesional del arquitecto O'Kelly junto al ingeniero Rafael M. Méndez. ¿En qué año fue esto, Pilar? Esto ocurre en 1946. A pesar de que este proyecto llevaba, como había dicho antes, unos cuantos años siendo considerado, es en 1946 que este proyecto da pie a esa unión que duró hasta la muerte del arquitecto O'Kelly.
Y yo debo decir que aunque lo que nosotros estamos compartiendo aquí es un dibujo hermosísimo, que estoy tratando de ver quién lo firma, no es O'Kelly, este dibujo no es de O'Kelly, lo firma alguien que no sé quién es un bello dibujo a plumilla. No quiere decir que esto se quedó en dibujo. El templo existe, es uno de los mejores templos de Puerto Rico. Y estoy seguro que tú también invitan a todo el que nos está viendo a que vaya y lo visite. Esta es la Catedral de Caguas, es un excelente, excelente edificio. Pero adelante. Sí, quisiera, si me lo permiten, hacer un paréntesis aquí porque la arquitectura religiosa, yo diría que la arquitectura de la sociedad de O'Kelly Méndez se divide en muchas fases porque ellos atienden toda una gama de proyectos, pero la arquitectura religiosa y la arquitectura residencial ocupan un lugar muy importante en esa firma. Y hay arquitectura que nos es familiar, como puede ser la iglesia de Caguas, la catedral de Caguas, perdón, la iglesia del Sagrado Corazón en Santurce y otras iglesias, y hay otra arquitectura religiosa que no vemos, que son monasterios, conventos y demás a lo largo y ancho de Puerto Rico, que fueron muy importantes en esa firma. Y luego, y tengo que decir, y perdona que te interrumpa, tengo que decir que posteriormente el arquitecto Calvin Brunner, nuestro socio que tanto apreciamos y que también recordamos, nuestro amigo, es el arquitecto del gran templo de Santa María Reina en Ponce. O sea que la relación con la Iglesia Católica y la arquitectura de la Iglesia Católica ha estado siempre presente en la firma. O sea que son Sí, dos grandes templos, que este y Santa María Reina, que son impresionantes, no hay duda de definitivamente, y eso. como digo, y obras que no conocemos porque son monasterios, conventos que son más privados, están más rezagados a lo largo y ancho de Puerto Rico. Quizás algunos de nosotros lo hemos visto, pero es importante mencionarlo porque es parte fundamental de esta firma. Así que seguimos entonces cronológicamente, ¿verdad? Por la vida del arquitecto. El arquitecto, mientras trabaja para el gobierno federal con la PRERA y con la Federal Housing Administration, también tiene su obra particular, que son edificios de apartamentos, residencias privadas, como bien dijo el arquitecto Vadillo, se sale del viejo San Juan y nos vamos a los nuevos barrios, Miramar y Condado, ¿verdad? Aquí este apartamento en la calle Olimpo, yo no sé tu opinión, pero mi opinión es una de mis obras favoritas. Es impresionante las escaleras como suben. Es un edificio muy bonito que queda casi cruzando la calle con el antiguo Departamento de Justicia en Miramar. Definitivo. Y los que no conozcan esta calle, la calle tiene pendiente, el edificio se acopla a la topografía magistralmente y vemos aquí, en este ejemplo en particular, todavía vemos recuerdos de lo que es los edificios de medicina tropical, la Universidad de Puerto Rico, vemos esos pórticos, vemos ese tratamiento de la base del edificio, vemos las tejas, vemos la simetría, vemos una consistencia en lo que fue su estilo que lo fue elaborando o perfeccionando, si queremos ponerlo de alguna manera, en estos edificios de apartamentos y luego lo vamos a ver en otros proyectos de residencia. Ciertamente hay una evolución. Tenemos la coronación tan típica que la vimos en la escuela de Lares y lo vimos en el edificio de medicina y lo vimos en la escuela de medicina tropical. Vemos la coronación, pero vemos también esta base de almohadillado tan elegante y este cambio de textura que es ya una actitud moderna que empezamos a intuir en la obra de O'Kelly. Y quisiera aprovechar este edificio, Luis, si me lo permite, para que los que nos están sintonizando y nos ven, se empiecen a fijar en los balcones, cómo él pone los balcones recesados, cómo los echa hacia afuera, cómo los tiene a los costados, cómo todos estos apartamentos, en este caso en particular, se benefician de la luz natural y de esos diferentes ambientes hacia la calle, más privado, más público, que lo vamos a seguir viendo en toda su obra residencial. Este edificio es el Hotel Las Américas hoy día, que se ha convertido en una residencia de adultos mayores. Igual, es otra de estas obras que yo
invito a todo el mundo que esté caminando por Miramar a que entre, porque tiene quizás uno de los interiores más hermosos que yo he conocido en Puerto Rico, con vitrales, con pintura, con un tratamiento estético absolutamente elegante y exquisito. Volvemos a ver la coronación arriba de la estructura, vemos los balcones recesados, proyectados, un tema que se repite en la obra de O'Kelly. Si vemos en las imágenes de abajo cómo él enmarca lo que fue la puerta del ascensor, a la izquierda ese lobby que es una cosa No, fuera de este mundo. y tiene espacio de varias alturas que es impresionante, uno no lo espera cuando lo ve. El edificio está incluso en este momento, yo creo que en mejor condiciones que en esta foto, está Sí, muy bonito, está muy bien, muy bien preservado y fue ampliado, como tú dices, para albergar la residencia de adultos mayores. Es un gran edificio, es un edificio impresionante, es una pieza dentro de Miramar, justo en la Ponce de León, muy cerca de la iglesia de Lourdes, la capilla de Lourdes que tú mencionabas de exactamente, Nicodoma anteriormente, en la primera así mitad. O mismo. sea, que es muy interesante. Y muy cerca del otro que acabamos de ver. O sea, que él era una persona que obviamente creaba un conjunto de clientes y tengo que pensar, Pilarín, que fue un arquitecto muy popular en su momento, muy popular, porque estos edificios, aunque para, no- para nuestros parámetros en este momento lucen pequeños, en ese momento no lo eran No lo edificios eran, de gran envergadura. de gran envergadura. Para, si vamos a las próximas imágenes, en lo que cambia, para el momento de la entrevista de la revista Urbe, ¿ok? El arquitecto él mismo le dice al entrevistador, al arquitecto Chani, que para ese momento ya él tenía en Puerto Rico 1,200 proyectos. O sea que nosotros nos movemos por condado, por Miramar y por muchas partes de Puerto Rico y estamos rodeados de la obra del arquitecto Kelly. Tengo que decir que es uno de mis proyectos favoritos del arquitecto O'Kelly. Lo he admirado por años y cuando nunca he entrado, tengo que decir, salvo a unos negocios que hay en la parte inferior del proyecto. Sin embargo, cuando vemos la planta del edificio, yo me quedo maravillada de cómo él logra con su diseño llevarle luz a todos los espacios. Una cosa tan Tiene importante. 4 apartamentos, o sea, por piso, y ciertamente son excelentes apartamentos. Ahí podemos ver la distribución, podemos ver la actitud moderna con relación a esta distribución. Tenemos que hacer abstracción de la imagen esta de castillo, porque ya yo no me atrevo a decir que esto es un revival español. Esto es una imagen más moderna, donde le sigue añadiendo detalles, pero podríamos hacer abstracción de algunos de estos detalles y de estas decoraciones y tendríamos un edificio enteramente moderno. Aquí vemos un O'Kelly evolucionado con unas posturas de ofrecer unos espacios funcionales que ciertamente son atractivísimos, y el que va a ese edificio va a ver cuán funcional es, porque incluso se puede bajar al nivel inferior por unas escaleras laterales. Es un muy buen proyecto y muy complejo. Una de las cosas que a mí posiblemente más me admiro de la obra de O'Kelly, sobre todo esta obra de residencia, es que no hay duda que es una residencia. Los proyectos te hablan de casa, te hablan de hogar, te hablan de familia, te hablan de espacios de compartir, de donde la gente se reunía y se divertía. Tú no puedes pensar que es un hotel ni que es una oficina, es una residencia. Y vemos cómo hay temas que los repite, ¿verdad? Como el enmarcado de las entradas. Aquí vemos una que tiene un porco-share, la diferencia entre al frente y atrás, retranqueado, balcones, terrazas, exquisito. En mi parecer, pues una obra exquisita y aquí yo espero que todo lo que están viendo estos proyectos, pues cuando den sus vueltas por Miramar y den sus vueltas por Condado, pues reconozcan todas estas obras que le estamos mencionando. Los sectores de Miramar y Condado fueron los sectores de expansión de San Juan, sumados con Puerta de Tierra, pero particularmente Miramar y Condado fueron donde se asentaron las nuevas familias, esa nueva generación que surgió, y Joseph O'Kelly estaba ahí, obviamente presente en las alternativas de estas nuevas familias. Ciertamente fue un arquitecto del momento
y yo creo que tenemos que sentirnos en nuestra firma muy orgullosos de tenerlo como el fundador de nuestra firma junto con el ingeniero Rafael M. Méndez. Se nos acabó el tiempo, Pilarín. Ha sido un placer tenerte aquí nuevamente. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Agradezco a Pilarín la presentación, agradezco a la Pontificia Universidad Católica la oportunidad y le agradezco a todos ustedes que hayan estado con nosotros durante esta hora. Los espero la próxima semana. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano. Muchas gracias. Buenas tardes. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.